Hola, ¿cómo estás, Manuel? Pues mucho gusto de estar aquí con ustedes. Es un honor, obviamente, enorme, que Tinta Limón me haya invitado a conversar con Manuel de Landa, alguien con quien pues empecé una conversación hace yo creo que como unos 30 años, fácil. Porque a lo mejor algunos de ustedes, los más grandes, que hay pocos aquí, conocen una red social o una lista de correos que se llamaba NetTime, se llama, todavía existe, en los 90. Y vi un post de una cyberpunk, diosa cyberpunk de Anne McCarthy, con un ensayo de Manuel de Landa, Mercados y Antimercados. Y después otro de DJ Spooky, gran amigo también de Manuel, reseñando el libro de Mil años de historia no lineal en 1997. Y pues me volví loca con ese libro porque después fui a la UCLA, todavía no había Amazon, aunque no lo crean, y me pude comprar el libro y cuando lo leí me voló la cabeza, conseguí su correo y le escribí y me respondió y además le escribí diciendo que algún día el siglo sería delandiano y me dijo, ¿estás citando a Foucault? Y yo, pues claro, ¿no? Sí, pero sí lo pensaba y se tardó un poco el siglo, pero se volvió. Ya que, pero también hubo muchos momentos en la lectura de sus textos en que me desesperaba mucho porque eh, pues los filósofos de su generación aquí en México, como sucede con muchos artistas que como que rompen alguna de las reglas básicas del buen comportamiento de alguna de las prácticas, después sus pares no los aceptan, ¿no? Y entonces yo trataba de que lo leyeran y, bueno, llegué a oír palabras hasta como que es un charlatán y yo decía, no, espérense, no es como, y le contaba a Manuel y me decía, tú tranquila, mis ideas no son para mi generación, son para generaciones más jóvenes, incluso más jóvenes evidentemente que yo, ¿no? Y bueno, pues una vez cuando ya vi que acababan de... El libro de Mil años de historia no lineal se tardó muchísimo en ser traducido y Ciencia intensiva y filosofía virtual acaba de ser traducido por Tinta Limón en Argentina, que esa es otra cosa. Hace unos días vi una sesión como la que acaban de tener aquí hace una semana, un par de semanas, que se llama Marcar un libro, pero que fue en Córdoba, con tres filósofos, dos filósofas increíbles y un filósofo de la ciencia muy joven, que leyeron a Manuel bien leído, como yo creo que muy pocos filósofos aquí en México lo han leído, porque eso sí todos opinan. Todos dicen, ah, claro, es esto y esto, ¿no? Es este realismo especulativo, es esto, o es emergentista, y parece que con decir esa palabra ya sabes lo que estás diciendo, porque estamos también acostumbrados a leer encabezados y creer que ya... Y sí, algo entiendes de los encabezados, tienen su chiste los tweets, pero no es como leer un libro, ¿no? Y vi que estos tres autores, filósofos, profesores de filosofía, leyeron muy bien el libro de Manuel y me sirvió mucho porque además yo primero tengo que confesar que yo lo leí como artista, no lo leí como filósofa y eso pues era como también escribirle y siempre me contestaba, ¿eh? A veces me decía, ¿qué pasó ya? Porque le mandaba unas palabras como ¿cómo era? Imaginarios, ¿no? Y palabras que odiaba. Ya te comieron los body snatchers y no me contestaba en mucho tiempo. Y bueno, poco a poco, pues sí, lo he ido leyendo, pero agradezco muchísimo y otra vez a Tinta Limón y al hecho de que filósofos en América Latina lo hayan leído, porque como también ustedes saben, este libro, Ciencia Intensiva y Filosofía Virtual del 2001, es uno de los libros que es considerado por pensadores como Rossi Braidotti o, bueno, este libro del Hacia un realismo especulativo, un libro famosísimo, enorme, una compilación que hicieron, pues todos esos nombres que ustedes ya conocen, Graham Harman, que es los que leen la generación de ustedes, pero que también habrá que ir bateando poco a poco, porque no todos son iguales, que también nos encanta meter a los filósofos en las mismas bolsas, así como Deleuze no es un posmoderno y también nos podemos tardar mucho tiempo como en entenderlo y más que en entenderlo por una necedad, pues pues un poco por honrar su trabajo, si se vale la palabra, pero también porque hay una riqueza enorme que yo tampoco me encontraba en las lecturas que se hacían de Deleuze cuando tú te vas, y eso también una vez se lo escuché a Manuel, cuando tú te vas hasta atrás de Mil Mesetas o hasta atrás de Lógica y Sentido, ves que las citas son de científicos, pero que la lectura se hacía desde solamente las referencias filosóficas y cada quien como que lo jalaba para su molino. Eso yo sentía y eso es lo que decían que Manuel hacía
con su trabajo y también para ir bateando poco a poco esas ideas y para que no tengas tú que entrar en eso que te hacen entrar cada vez que hablas de estos libros. Eh, pues eso, no es un filósofo posmoderno Deleuze. Y si es que Manuel estuviera haciendo una mala lectura de Deleuze, que bueno, me tranquiliza, como les digo mucho, ver las lecturas de filósofos de América Latina tan precisas pero si es que estuviera cometiendo un error, pues qué bueno, porque entonces ya no tendría, entonces quiere decir que todas esas ideas son suyas, y pues sí, creo que lo que hay en Mil años de historia no lineal, ciencia intensiva y filosofía virtual, una fenomenología del campo visual, pues es un sistema de pensamiento. Y otra cosa, ya para terminar, que quiero resaltar es que me fascinó, porque era también una intuición, no de filósofa, pero una intuición muy vieja, que son libros que tienen una potencia política muy fuerte, pero como no son marxistas, y también ahí hay una pelea y otra cosa que batear, hay un materialismo ahí que no es la negación de la negación, sino que es otra clase de materialismo, pero también muy potente políticamente y quizá más útil en este momento, porque no sé, algo que nos podemos, una pregunta que nos podemos y nos tenemos que hacer es por qué en uno de los países donde el desarrollo científico es más avanzado, entre comillas, en el mundo, se vota o se elige a una administración pseudocientífica, y ni siquiera en el sentido que la ciencia llaman pseudociencia, que serían los saberes ancestrales, que ahí sería como un gran giro increíble, ¿no? Sino hacia de verdad la pseudociencia más barata, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Y ahí pues creo que tiene mucho que ver justamente una ciencia, pues que no, primero, ahorita lo recojo, no sé, una ciencia que no ha sabido comunicarse, pero también una ciencia esencialista, una ciencia que subordina su investigación a los resultados, sino a los problemas, todo esto que ahorita vamos a platicar con Manuel. Entonces, bueno, pues me gustaría proponerte que habláramos un poco sobre la estructura del libro, que como estas tres partes de, primero, El mundo de Deleuze, es un libro que trata de hablar no de las palabras de Deleuze, se ha hablado mucho de eso, sino de el mundo, cómo construye ontológicamente su mundo Deleuze, luego cómo son las matemáticas de lo virtual, y también creo que por eso tiene tanta resonancia con estas generaciones que están mucho más cercanas, creo, probablemente, a lo técnico, a un saber técnico, a lo matemático, no sé, músicos, por ejemplo, que veo por aquí, que tienen como más, y programadores que también veo por aquí, o artistas de la programación, digamos, del software, tienen esa cercanía. Creo que ese reclamo de Gilbert Simondon que decía que quería o sea, que tendría que haber más poetas técnicos, justamente creo que Manuel de Landa es un poeta técnico, es un cineasta que se va de México en los 80 a hacer cine, pero se topa con una computadora, se pone a programar, se vuelve loco con los libros de matemáticas, se convierte en filósofo. La primera tarjeta que yo tuve tuya decía Street Philosopher, porque es un filósofo, fue un filósofo autodidacta que después da clases en Columbia, en Cooper Union, en todas las grandes universidades de... Entonces, pues también creo que es un gran hacker en un sentido. Bueno, pues eso, la estructura del libro, las matemáticas de lo virtual, la parte del espacio, lo virtual y lo actual en el espacio, en el tiempo, y una parte del libro que es la más difícil, entendida por todos, que es la parte más especulativa de Deleuze, y tuya también, que también, bueno, tiene que ver con muchas otras cosas que también te quiero preguntar, por qué está dedicado a Julieta Pereda Pruneda ese libro, y el final, que creo que el final es importante porque lo conecta con el libro que ahora está escribiendo, que es una historia de la física, desde Newton hasta Einstein, sin mencionar las palabras o los términos de teoría, observador e hipótesis. Bueno, déjame regresar un tantito y explicar. Este es un libro cósmico. Si lo quieren leer, tienen que pensar que no va a hablar de política, no va a hablar de nada que se refiera inmediatamente a la realidad, sino qué es el cosmos, qué es el universo, qué es la vida, qué es la conciencia, etcétera. Este es un libro
exactamente lo opuesto, es completamente sobre cuestiones sociales. Entonces déjenme hablar un poquito, como son dos libros enteramente diferentes. El primero, que salió en el 2001, cuando yo en 1981 compré mi primera computadora, una computadora industrial gigante. No era una Amiga o una de esas computadoras personales, una Apple II, era una cosa, una cajota que tenía, había que, y cuando después de pagar $10,000, una cosa así por eso, ¿verdad? Tenía 54K de memoria. O sea, ustedes ya ni siquiera saben lo que es K. Ya ni siquiera saben lo que es mega, ya están en gigas y teras, ¿verdad? Eran Ks y la gente venía de fuera de la ciudad para ver 64K. ¡Qué barbaridad! Cuando ya lo puse todo junto me di cuenta de que no había software en ese tiempo. En 1981 no podías comprar nada, absolutamente nada. Me tuve que volver programador. Y como estaba trabajando como animador de tercera dimensión para ganar dinero, me puse a crear un programa de tercera dimensión. Yo incluso pensé que yo iba a ser el Bill Gates de la tercera dimensión por un momento ahí, billonario, ¿verdad? Resultó que soy pésimo para los negocios, pero sí creé el programa. Entonces aquí viene el punto. Cuando eres programador, no puedes, no puedes decir, mi programa hace esto y hace el otro y hace el otro, porque lo tienes que correr. Y luego, y cuando lo corres, si sale un error o si no hace lo que supuestamente dices que hiciera, en ese momento pierdes toda la credibilidad del mundo en frente de todos los demás programadores y hackers, ¿verdad? Tiene que correr el programa. Entonces, en ese momento yo pensé, ¿por qué la filosofía no puede ser así? ¿Por qué la filosofía no tiene que correr cuando la leas, que todo esté argumentado, que puedas regresar a una parte del argumento y que sea casi como un programa en el que el que corra, el que sirva, el que funcione es lo que te da, es lo que te justifica? Estaba yo leyendo a Deleuze en ese tiempo, en, en ese entonces las traducciones al francés salían mucho antes al español, porque estaba Madrid, Barcelona, Buenos Aires, México, había una gran industria editorial. este, los libros de Foucault, los libros de Deleuze, los libros de Derrida, todos salieron primero en español que en inglés. Yo ya tenía mi copia de Mil Planicies y parecía como poesía, los rizomas con los árboles y los espacios lisos y los espacios segmentados. Entonces, ahí fue cuando se me ocurrió la idea de decir, yo quiero escribir esto que está diciendo este señor como programador. O sea, ¿cómo se puede escribir Deleuze para hackers? Los hackers no van a tener paciencia con términos, los cuerpos sin órganos y la desterritorialización. Lo primero que van a preguntar es, ¿eso corre? Si pones cuerpos sin órganos en el programa y lo corres, ¿corre? ¿O es una palabreja? Nada más. Entonces, mi intención era probarle al mundo que no era una palabreja. No nada más esa, sino todas las demás, ¿verdad? Escribiendo, olvidándome de su estilo original y nada más simplemente capturando lo más importante filosóficamente, ¿verdad? Ahora, Deleuze escribe sobre arte, tiene un libro sobre Bacon de prepintura, obviamente tiene 2 volúmenes sobre cine, escribe mucho sobre literatura. Yo no pude cubrir ninguno de esos campos. Yo nada más lo que quería era la ontología de Deleuze. Déjame nada más echarme para atrás para definir esa palabra, ¿verdad? Para que corra. La ontología de un filósofo es lo que ese filósofo cree que de hecho existe. Entonces, si uno cree que nada más lo subjetivo, la experiencia subjetiva, la experiencia colectiva subjetiva de los humanos existe, bueno, eso se llama idealismo, porque nada más las ideas o las vivencias cuentan. Uno puede decir, bueno, lo que yo veo directamente, este vaso, esta mesa, ustedes, un perro, un gato, eso existe objetivamente, pero lo que no puedo ver directamente, las bacterias, los virus, otros planetas del sistema solar, porque lo único que vemos son puntitos, ¿verdad?
no existe, es pura teoría. Eso se llama empirismo. Es famoso, uno está basado en Kant, el otro está basado en Hume, dos filosofazos increíblemente grandes que jamás nadie los va a poder retar. Pero hay otra opción, la de decir el realismo. Claro que esto existe, pero claro que las cosas que no observamos también existen. Por ejemplo, déjenme ponerles el ejemplo más obvio. Si ustedes creen en la evolución, o sea, si no creen que Dios nos creó y nos puso plop, así en el paraíso terrenal y nos dijo, vayan a poner nombres a las cosas, si creen en la evolución, tienen que creer que había un tiempo, hace 6 millones de años, por ejemplo, en el que no había humanos, pero ya había ecosistemas, ya había climas cambiando, edades de hielo que llegaban y se volvían a ir. Ya obviamente la luna le estaba dando vuelta a la Tierra y la Tierra le estaba dando vuelta al Sol. Y no había ningún humano que observara esas cosas. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que eso no existía porque no las pudimos ver? Es absurdo. O sea, se me hace un antropocentrismo, poner al humano como la medida de lo existente. Si es pensable, existe. Si es vivible, existe. Si es observable, existe. Observable y vivible y pensable por humanos. O sea, los humanos son los que van a decidir lo que existe. El caso es de que yo en ese momento me convencí, yo como programador tratando de entender a Deleuze, de que él era realista. Una cosa que él jamás lo dice, porque además en el siglo XX decir yo soy realista era como decir yo molesto a niños chiquitos. Básicamente, o sea, todo el mundo era idealista, todo el mundo era empiista y ser realista era una cosa, ay, el realismo ingenuo, ¿cómo puede ser tan ingenuo de pensar que esto es real? Yo escribí, en mi primero lo escribí sobre la guerra, precisamente para que los espacios de los que estaba hablando en los campos de batalla, donde es absurdo pensar que las balas no te van a penetrar porque no son pensables o no son observables. En el campo de batalla ahí ves el realismo, ¿verdad? Ahí ves cómo hay un mundo que te puede afectar y al cual puedes tú afectar causalmente de una manera real, ¿verdad? Como Deleuze nunca reconoce que es realista en toda su obra, yo lo primero que digo en ese libro es, Deleuze es realista. O sea, o para decir, cuando él habla del cuerpo sin órganos, cuando habla del plano de inmanencia, cuando habla de la desterritorialización, está hablando de cosas reales. Y eso hacía que Deleuze sonara muchísimo más alucinante, por decirlo así, ¿verdad? Porque si está nada más escribiendo poesía y filosofía a priori y especulando, bueno, pues que invente sus palabras, ¿a quién le importa, verdad? Pero si sí hay un cuerpo sin órganos, todo cambia, todo lo que está diciendo en ese libro es sobre el mundo real, no sobre su imaginación especulativa, ¿verdad? Pero jamás nadie lo iba a entender, porque el libro no dice que soy realista y todo suena como si no fuera realista. Ese libro es precisamente mi intervención al mundo de la filosofía para decirles a todo mundo, si quieren hablar de Deleuze, hablen de Deleuze, pero dense cuenta que es realista. No hablen de él como si nada más fuera alguien que está inventando conceptos y palabras o alguien que nada más está hablando de lo directamente observable, sino alguien que cree que hasta las cosas más raras que está diciendo son reales. Empezamos, si quieres, por la estructura de ese libro y por las matemáticas que requiere ese libro y un poco con la esperanza a lo mejor de que, pues de que haya cierta interacción, ¿no? Hay una primera parte que es muy interesante que creo que también tiene que ver con yo programador tuyo, de inventor de un software de 3D, que es justo esta relación entre dos y dos teorías, ¿no? Por un lado, la relación entre la álgebra lineal o el álgebra eh, y la geometría euclidiana. Y por otro lado, el cálculo diferencial e integral y la topología, que te dan espacios completamente distintos. Uno te da un espacio en donde estamos contenidos, un espacio que quién sabe, también te he oído decir eso, ¿no? A ver dónde está ese gran cubo, que en donde, ¿no? que nos ubica como puntitos y que somos coordenadas.
Y parece que no, pero sí nos hace pensar y eso sí modela nuestra forma de percibir y de enfrentarnos con el mundo. Y el otro, que es un espacio que es inmanente, en donde las coordenadas, yo que soy este objetito 3D, tengo coordenadas locales, tengo grados de movimiento y soy una cosa inmanente, soy un espacio topológico, soy un espacio, no soy una cosa dentro de un espacio. ¿Qué mundo te dibuja eso, no? Esas son las primeras, la parte como en donde a veces, o le dices al lector, si les asustan las matemáticas, si quieren, sáltense esto, pero es lo más divertido, ¿no? Bueno, sobre todo como programador, volvemos a lo mismo, para mí lo importante era que se viera programable. Digamos, cuando yo estaba escribiendo mi programa de tercera dimensión, lo primero que tuve que hacer fue ver cómo, por ejemplo, se representa un cubo o una esfera en la computadora, ¿verdad? Bueno, los vértices tienen X, Y y Z, tienen una dirección de coordenadas, ¿verdad? Nada más guardas cada punto en una lista y luego haces otra lista en la que unes los puntos con las orillas y ya lo puedes dibujar. Entonces, para mover el cubo de lado a lado, lo único que hay que hacer es aumentarle, por ejemplo, quiero moverlo 2 unidades para acá, agarra uno la lista de puntos, le suma 2 y el cubo parece movido 2. Lo quiero hacer más grande, bueno, multiplica la lista de puntos por 2 y lo haces 2 veces más grande, pero obviamente lo interesante es rotar el cubo. O solamente cuando rotas el cubo en tercera dimensión te das cuenta de que es una realidad virtual adentro de la computadora. ¿Cómo lo rotas? Abrí un libro de matemáticas de vectores que no tenía la mente. Yo era bueno en las matemáticas en la preparatoria, pero ya se me había olvidado todo. Y de repente veo unas fórmulas rarísimas con senos y cosenos multiplicados por senos y más senos y cosenos y cosenos de los... Pero decía X igual seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno. Y igual seno, coseno, Z. Entonces, como programadora y ya sin saber matemáticas, ya sabías, lo que sea que va a ser este lado de la ecuación, lo va a poner en X, Y y Z, que es un punto. Y como esto tiene ángulos, el seno de tal ángulo, el coseno de tal ángulo, quiere decir que está rotando. Entonces me la volé, me robé la ecuación directamente sin entenderla, la puse adentro de un programita, le mandé mis puntos de la lista, uní los puntos con sus orillas y cuando se puso en la pantalla era el cubo rotado. Y en ese momento, en ese momento entendí lo que eran las matemáticas. Las matemáticas hacen cosas. Cuando nos las enseñan en la preparatoria, ves símbolos en una página de papel que los tienes que correr en tu cabeza. Y hay muy pocas gentes que pueden correr esos símbolos en su cabeza. Pero si los pones en una computadora, que es una máquina idiota, porque ni siquiera tenía inteligencia artificial ni nada, la computadora lo hace así en un segundo y te lo enseña, ¿verdad? Así deberían de enseñar las matemáticas en la escuela. Si no, es un horror. Las matemáticas hacen cosas, logran, transforman, modifican. No nada más son símbolos que están ahí sentados. Y la única manera de verlo es aprendiendo a programar. Yo les recomiendo a todos que aprendan cualquiera, Java o el que sea, para que puedan después meter cosas matemáticas y verlas correr y ver el resultado. Ahora hay muchos programas de tercera dimensión, programas de inteligencia artificial que ya vienen con un lenguajito, que ya vienen con su lenguaje de scripts, se puede hacer programitas. No, por lo menos eso, porque así ya lo que tú haces en la computadora ya no es lo que el diseñador del software quiso darte de instrumentos, sino tú ya le estás metiendo tu propio giro. El caso es de que con Deleuze tenía que empezar con las matemáticas porque el Dios que él se imagina, que es un Dios pensado en el siglo XVII por un famosísimo filósofo que se llama Spinoza, no es obviamente el Dios de la Biblia, o sea, antropomórfico, que tiene deseos y quiere hacer cosas y nos juzga al final, a ver si te vas al infierno, te vas al cielo, ¿verdad? Es un Dios impersonal que se puede ver cuando uno está en una experiencia psicodélica, lo puedes ver perfectamente, da miedo su impersonalidad porque ya sabes de que no puede entender tus rezos. Y sin embargo, ese Dios, todo en el mundo somos dobleces y pliegues en ese cuerpo gigante, indiferenciado, ¿verdad? Dicho así como lo acabo yo de decir,
suena como que, este cuate viaja mucho en hongos, ya ha de haber visto cosas. Yo tenía que empezar con matemáticas, porque si no nadie me iba a pelar. Si empiezas diciéndome, no, eso indiferenciado es simplemente topológico. La topología así es. En la topología no hay cubos y esferas y círculos y cuadrados, ¿verdad? Como todo se puede doblar, todo se puede estirar y todo se puede darle vueltas y transformar. Tú puedes agarrar un cubo y hacerlo esfera. Lo que no puedes hacer es agarrar una esfera y hacerle una dona. La dona tiene un agujero. Entonces sí hay diferencias en la topología, pero ya son súper sutiles y ya no tiene nada que ver con lo actual, que todo es geométrico, de esquinas duras, de cosas sólidas, ¿verdad? Es, como lo digo en el libro, es la estructura de un espacio de posibilidades. Déjenme explicar eso rapidísimamente. Todos ustedes tienen habilidades y tienen hábitos. Por ejemplo, saben andar en bicicleta, saben nadar, o tienen el hábito de tomar azucaritas en la mañana, qué sé yo. Pero ahorita no están nadando, ahorita no están andando en bicicleta y ahorita no están tomando azucaritas. Y sin embargo, lo podían hacer, quizás lo van a hacer mañana, ¿verdad? Entonces, la cuestión es, ¿cuál es si no es actual, si ahorita no están actualmente en una bicicleta y actualmente nadando y actualmente comiendo, ¿cuál es el estatus de esas disposiciones, de esas tendencias, de esas capacidades? Bueno, el estatus es lo virtual. Existen virtualmente y se actualizan cuando ejercitas, cuando ejerces la capacidad, cuando montas en la bicicleta y la llevas, cuando te metes a la alberca y nadas, pero mientras no, están potencialmente ahí, ¿verdad? De alguna manera eso es lo que lo virtual significa, ¿verdad? Lo que pasa es de que lo virtual dentro de nosotros, mis capacidades y mis tendencias ya están atrapadas en mi cuerpo. Necesitas tomar, qué sé yo, unos honguitos para liberarlas y darte cuenta que esas virtualidades no nada más eran las que existían en tu cuerpo como habilidades y hábitos no manifestados en este momento, sino que el mundo entero tiene un espacio de posibilidades que está estructurado. Y esa estructura es lo virtual y esa estructura es lo que Deleuze le llama el Dios inmanente, que es de alguna manera lo que le da a la materia y a la energía la capacidad de darle nacimiento a la forma de las montañas, a la forma de los ríos, a la forma de las nubes, la forma de las plantas y de los animales, las formas que nosotros creamos como artistas. Entonces, hasta ahí, más o menos, ¿no? Pero cuando nos metemos al tiempo y pensamos en la virtualidad del tiempo, hay una, pues a manera de eslogan, hablas de este libro como que lo que dice es que la creación del mundo material es un proceso a través del cual potencialidades virtuales se actualizan gracias a diferencias de intensidad, ¿no? A rupturas de simetría, a el cruce de umbrales críticos. Entonces, en términos espaciales, con esta explicación que nos acabas de dar, lo entendemos. En términos de tiempo, que además también hay un momento en el libro donde dices, por una cuestión como de orden, de que ese programa corra y no se nos atore por pensar el espacio-tiempo, porque nuestro lenguaje todavía no da para pensar el espacio-tiempo, lo he separado, pero pues, no hay tiempo sin espacio, no hay espacio sin tiempo. ¿Cómo pasa en el tiempo? Que es la parte más difícil del libro, que pues vamos despacito, pero Claro. hay que entrarle, ¿no? Bueno, mira, digamos, déjame primero poner un ejemplo de esta estructura virtual. Es el ejemplo que siempre uso, ya lo he usado varias veces en mis libros, pero se los voy a decir de cualquier manera. Todo el mundo sabe que puede agarrar una película de jabón, agarrarla en un alambrito, y ahí está plana, pero después uno le sopla y espontáneamente se hace una esfera. Ya no sé si ustedes hayan tratado de hacer una esfera en un taller así de madera o de metal. Es dificilísimo. Y esta película de jabón hace una esfera solita sin que nadie intervenga. ¿Cómo le hace? Bueno, tiene una tendencia virtual
a encontrar el punto mínimo de energía que tenga que utilizar para sobrevivir. Lo busca, lo encuentra, y cuando lo encuentra ya se forma esa esfera. Ese punto virtual, que se llama un mínimo, es el más sencillito de las cosas virtuales, sobre todo matemáticamente, se puede actualizar no solamente en esferas, se puede actualizar, por ejemplo, en cubos. Un cristal de sal normal, de sal de mesa, si lo ven en un microscopio, son puros cubitos, porque el sodio y el cloro, cuando se juntan para hacer el cloruro de sodio, hacen cubos. ¿Por qué hacen cubos? Porque es el que tiene el mínimo de energía para juntar los átomos. Entonces, en otras palabras, el cubo sale de la misma estructura virtual que la esfera salió de la estructura virtual, ¿verdad? Entonces, eh, lo virtual es pues, de alguna manera entonces lo que explica por qué diferentes formas sobre todo espontáneamente se hacen, ¿verdad? Pero si uno no considera el tiempo, como dice ahorita Tania, uno podría decir, bueno, esto es una especie de platonismo, es una especie de Platón, ¿verdad? En el que creía que había un mundo de esencias y que o de Aristóteles, las esencias siempre han existido y las formas son porque están encarnando una esencia, ¿verdad? Bueno, eso ya, como ya eso fue dicho hace 25,000, hace 2,500 años, perdón, ya no sería algo nuevo que decir, ¿verdad? Pero te pueden decir, bueno, pero ese puntito que tú dices que es el mínimo y el que se hace la pompa de jabón, se hace el cristal, que no es como platonismo, pero topológico, que no es como Aristóteles, pero topológico, entonces como que no tiene mucho chiste. Ahí es donde entra el tiempo, ¿verdad? Si ese espacio fuera eterno, si lo virtual estuviera fuera del tiempo, sería un platonismo, que es un mundo eterno que siempre ha existido y este puntito siempre existió. Pero entonces, ¿cómo te puedes explicar, por ejemplo, que el equivalente del puntito para nosotros, para nuestro cuerpo, es el vertebrado topológico? El vertebrado topológico es simplemente una columna vertebral, sin contar las vértebras, nada, es un tubo, ¿verdad? Con un punto en el que le puedes meter un cuello y una cabeza, 4 puntos donde le puedes meter los brazos y las patas y un punto donde le metes la cola. Punto. Si le haces así el cuello, se vuelve una jirafa. Si se lo haces más chiquito, se vuelve un rinoceronte. Si haces que el pulgar esté opuesto a los dedos, es una mano humana. Pero si haces que el pulgar, que estos desaparezcan y estos quede así, es una pata de caballo. Ese vertebrado topológico, así como el puntito se puede convertir en esfera o en cubo, el vertebrado topológico se puede convertir en cualquiera de los vertebrados, ¿verdad? La cuestión es, ¿ya existía ese vertebrado topológico antes de que hubiera, o cuando existían bacterias, por decirlo así? ¿Ya había un vertebrado topológico en el cielo esperando a ser actualizado? No existía eso. Obviamente tuvo que aparecer en algún momento en lo virtual y por lo tanto lo virtual tiene que tener una temporalidad. Esa temporalidad no puede ser la temporalidad métrica o cronométrica de nosotros, ¿verdad? Horas, días, meses, ¿verdad? Tiene que ser una temporalidad topológica. En el libro en el que Deleuze habla más sobre eso, se llama Lógica del Sentido, él le pone nombres al tiempo en el que vivimos, el tiempo de lo actual, se llama cronos, porque es cronométrico. Déjame, se me olvidó de explicar una cosa que es muy importante. En el espacio, si dejamos el tiempo por un segundo y vamos al espacio, la topología, eso es una cosa que los matemáticos saben muy bien, se puede convertir en la geometría euclidiana por una serie de rupturas, en una cascada de rupturas de simetría. Ahorita les explico lo que significa eso. Pero el caso es, la geometría euclidiana se llama métrica porque las distancias, las áreas, los volúmenes permanecen lo mismo cuando los mueves, cuando los rotas, ¿verdad? El tiempo nuestro, el tiempo del reloj, es un tiempo métrico, como la geometría euclidiana. Entonces, la cuestión que yo quería explorar en ese capítulo es, ¿cuál sería lo que corresponde a un espacio topológico en el tiempo? Tendría que ser un tiempo sin presente.
porque el presente siempre es actual. El presente de ahorita es actualmente lo que está pasando actualmente en este instante. Es un tiempo que tiene que ser puro pasado y futuro topológicamente alargados. Suena demasiado misterioso, pero eso, volvemos a lo mismo, es otra de las cosas que vale la pena tener experiencias místicas, sobre todo en México, en la que aparentemente cualquier planta, cualquier semilla, cualquier sapo que pone hasta atrás, porque cuando estás viajando, dudas de que el tiempo cronológico exista. Ya estás fuera del tiempo cronológico. El antes y el después ya no hacen sentido. Las gentes que están en un mal viaje dicen, si no me bajo, si no se me quita ahorita, ya nunca voy a bajar, porque esto es lo que era la verdad. La mentira es ese tiempo métrico. Claro, después ya bajas y vuelves y agradeces y besas el beso. Pero yo necesitaba poderlo experimentar personalmente para poder hablar de ello. Si no, no lo hubiera podido haber escrito con confianza, con el decir, yo estoy hablando de algo que yo sé que es cierto, ¿verdad? Pues lo pude explicar perfectamente, a lo mejor no. Bueno, hay otra cosa que es súper interesante en la parte del tiempo, que es esta idea de los tiempos anidados y lo que pasa en la embriogénesis, ¿no? Y cómo el tiempo no es esta cosa que sucede una cosa después de otra, y justo en la embriogénesis es en donde se nota, o en muchos otros procesos, ¿no? Pero esto de los tiempos anidados, cuéntanos sobre eso. Bueno, es que, digamos, el tiempo presente, para hablar ya de lo actual, no de lo virtual, ¿verdad? Nuestros tiempos presentes siempre tienen una cierta escala. Si nosotros pensamos en tiempos de semanas, meses, máximo años, eso cuando estás planeando tu carrera, una cosa así, bueno, lo que quieres ser de grande, piensas en tiempos de años, ¿verdad? Pero muchas cosas que pasan y que ocurren a escalas mucho más lentas. El calentamiento global, la polución, todo lo que le estamos haciendo al planeta ocurre tan lentamente que a nuestra escala tan temporal tan chica, es por eso que a la gente no le preocupa. Ah, pues que se preocupen los del futuro, porque a mí no me está tocando, aunque en realidad ya con lo que está pasando en España y lo que pasó en Acapulco, etcétera, sí nos está tocando ya, ¿verdad? Pero por mucho tiempo se pudo desmentir porque son escalas muy grandes. La cuestión de las escalas temporales es importantísima porque si, por ejemplo, por decirlo así, si la escala temporal de la presidencia es 6 años o 4 años con Estados Unidos y viene después otro, y la escala en la que se pueden componer los problemas ecológicos es de 40, 50 años, nunca le vamos a dar porque las escalas no corresponden. Sale el presidente de 6 años y todas sus iniciativas se las quita el siguiente presidente de 6 años. Y mientras tanto nuestros problemas están ocurriendo a escalas mucho más grandes que no embonan bien con las escalas políticas. Eso es lo que el tiempo métrico actual tiene, que tiene muchas escalas. La escala geológica, que son de miles de años, ¿verdad? Las escalas de la evolución, en la que tienen que pasar por lo menos 1000 generaciones para que una especie produzca una nueva adaptación. Si esa especie dura 20 años, son 20,000 años. En nuestra cabeza no caben esas escalas, pero las tenemos que pensar porque una de las razones por las que estamos en problemas ecológicos, como los que tenemos, es porque no nos hemos adaptado a esas escalas tan enormes, ¿verdad? Y está el otro tiempo, que es el ayón, que les llamaría ayón, que es como este tiempo muy raro y es donde en el libro entra Deleuze y entras tú en una situación más de especulación, muy interesante porque ahí es donde se separa, digamos, de la ciencia, ¿no? Donde como que hace no sé qué es así, pues da un salto, cruza un umbral crítico. Claro, porque los científicos no creen en lo virtual, ¿verdad? Pero una de las cosas que estoy tratando de hacer en mi nuevo libro sobre la física es decir, mire, está por un lado el contenido que han producido los físicos, sus teorías de la electricidad, sus teorías de la gravitación, todo que está muy bien. Y además, los ingenieros han logrado tomar esos conocimientos y convertirlos en tecnologías que nos asombran. Pero cuando los físicos empezaron a ser físicos, Galileo
Newton, por varios siglos permanecieron muy religiosos, muy bíblicos. Hay grandes físicos a final del siglo XX que no creían en Darwin porque creían que el planeta Tierra era de 6,000 años de edad, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Y eran físicos enormemente interesantes, digo así, unos genios, y cometían errores de ese tipo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que lo que hay que estudiar es cómo desde Galileo y Newton los físicos tuvieron que justificarse a sí mismos, justificar sus tareas ante las autoridades eclesiásticas y las autoridades políticas, que eran aristócratas en ese tiempo. Y la manera como lo hicieron es creando una retórica. La retórica es el arte de la persuasión. Lo que ellos tenían es que persuadir obispos y persuadir príncipes y marqueses. Inventaron una retórica, la retórica de las leyes de la naturaleza. Todo está gobernado por las grandes leyes de la naturaleza que Newton descubrió. Cuando se lo cuentas así a un príncipe, un marqués, las leyes de la naturaleza. Denle dinero a este, por favor. Pero además ellos podían decir, y eran las leyes de Dios, el Dios de la Biblia. O sea que no nos tienen que quemar vivos ni hacer nada horrible. Y se les quedó esa retórica, es la retórica de las leyes, porque todo lo que ellos explican con leyes, yo lo puedo explicar con lo virtual. Puntos mínimos de energía, por ejemplo, la pompa de jabón y los cristales, con el vertebrado topológico, todo eso yo lo tengo muy bien analizado matemáticamente y es completamente legítimo, pero rompe completamente con la retórica de la ciencia. Y es una cosa que yo pienso que debemos hacer como filósofos, como pensadores, como artistas, porque el conocimiento de la ciencia está por debajo de esa retórica. Fue algo que fue impuesto a los científicos por la iglesia, por el Estado. Y ellos ya se la creyeron y después ya la continúan diciendo y así hablan. Yo quería escribir un libro sobre la física que no utilizara ninguna de las palabras utilizadas en esa retórica. Y obviamente decir lo que Newton descubrió, lo que Maxwell descubrió, lo que Einstein descubrió es cierto, pero se refiere a lo virtual. Y bueno, algo que me gustaría preguntar es, bueno, ¿cuál es la potencia, cuál es el sentido de deshacernos de las esencias y de reemplazar a los axiomas que serían esenciales en ese sentido? Y que ahí me gustaría solamente como que hay una genealogía interesante filosófica que viene de Simondon, Deleuze y tu pensamiento, que a veces escuchamos mucho la palabra individuación en tu pensamiento. Gilbert Simondon tiene un libro que se llama La individuación, en donde notas mucho la influencia que tuvo Simondon en Deleuze, pero al mismo tiempo ahí se nota cuál es la separación contigo, porque él lo que dice es que lo que quiere crear es un pensamiento en donde las ciencias de lo humano puedan estar también ordenadas en formas de axiomas, perdón. Y es un pensador interesantísimo que no voy a como que demeritar para nada aquí, es como otro de mis gurús igual que está aquí sentado, pero ahí se separa justamente, ¿no? Sí, ya nadie Entonces, cree en eso, bueno, la axiomatización. ajá, Eso bueno, es muy del siglo XX, ¿verdad? ¿en qué nos afecta, no? Más bien era una manera, volvemos a lo mismo, casi teológica, desde decir los axiomas que son autoevidentes, esos son los que existen en la mente de Dios, siempre han existido y todos somos nada más unos teoremas que nos derivamos de esa racionalidad óptima y omnipotente, ¿verdad? En el que la lógica es. Pero eso no es, o sea, bueno, déjame empezar entonces, echarme para atrás tantito. La palabra individuación. Yo defino la palabra individuo. La palabra individuo se ha convertido en sinónimo de persona, cuando hablamos del individuo y la sociedad y cosas así, pero en realidad no tiene por qué ser así. Podemos hablar de comunidades individuales. Esta comunidad que vive en este barrio, esta comunidad que vive en este pueblo, es individuales. Podemos hablar de hospitales, prisiones, agencias del gobierno individuales. Este banco, esa escuela, esa universidad, esta librería. Entonces, la palabra individuo no tiene nada que ver con personas, aunque en el lenguaje común ya se confundieron las dos. Entonces, yo defino a un individuo como cualquier cosa, cualquier entidad actual que tuvo un nacimiento, tiene una vida y se muere.
Con esa definición, los átomos son individuales, porque los átomos nacen dentro de estrellas. Alguien tiene que ensamblar los protones, los neutrones y ponerle electrones, y después lanzarlos al espacio. No se autoensamblan, ¿verdad? Las estrellas son fábricas de átomos, ¿verdad? Ahí nacen. Luego tienen una vida, que en muchos casos dura millones de años, y se mueren. O sea, los átomos de hidrógeno desaparecen, se convierten en radiación. Las moléculas nacen, viven y se mueren. Las bacterias nacen, viven y se mueren. Los humanos nacen, viven y se mueren. Los restaurantes, las agencias de gobierno, los pueblos, las ciudades. Todo tiene un momento de nacimiento, después tiene una vida y potencialmente pueden desaparecer, como Venecia que se está hundiendo, ¿verdad? Dado esa definición de individuo, todo en el mundo son individuos, son galaxias individuales, planetas individuales, estrellas individuales. Y lo que importa entonces es decir, cómo nacieron, cuál fue el proceso que los ensambló, cuál fue el proceso que los creó, cómo se creó el planeta Tierra, cómo se crearon después los ecosistemas en el planeta Tierra, cómo se crearon las especies dentro de los ecosistemas del planeta Tierra, cómo se crearon ciertos organismos dentro de las especies, dentro de los ecosistemas, dentro del planeta Tierra. Cuando todo se vuelve histórico, la filosofía se vuelve una filosofía de proceso. El proceso que dio lugar al nacimiento de esa entidad, el proceso que lo mantuvo vivo o ensamblado o con cierta identidad durante su vida y el proceso que lo hizo desaparecer, el proceso de muerte, ¿verdad? Se vuelve una filosofía de proceso, pero no necesariamente procesos físicos nada más, sino biológicos, químicos, sociales, económicos, pero todo tiene que ser explicado históricamente. O sea, no hay nada eterno. Y entonces ahí hay otra palabra que tiene que ver con eso, que es devenir, y cuando Deleuze y tú también dicen un devenir sin ser, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en parte es la distinción de lo actual y lo virtual, ¿verdad? Lo actual siempre son seres, o sea, los individuos siempre son este átomo, esta molécula, este planeta, esta estrella. Lo virtual no puede tener individualidad, por definición, porque es lo que precede a la individualidad, lo que estructura el proceso que produce a los individuos. Entonces, ellos mismos no pueden tener individualidad, o así como no pueden tener tiempo presente. Tiene que ser una temporalidad sin presente, que es muy difícil de pensar, ¿verdad? Pero lo virtual está ahí, digamos, por ejemplo, pongamos el ejemplo del desarrollo del feto humano. Cuando el huevo es fertilizado por el esperma, hay una sola célula de un solo tipo, célula huevo. ¿Qué más? El esperma además puso su DNA y después ya es desintegrado, ¿verdad? Es un huevo, es la misma célula que existía antes. Cuando nace el bebé ya tiene 200 células diferentes, hueso, uña, nervio, sangre, piel, riñón, células de neuronas, células de corazón. ¿Cómo se diferencia una, ese feto al instante de la fertilidad? Es una especie de cuerpo sin órganos. Es un cuerpo, o sea, ya tiene todo potencialmente adentro, pero nada ha sido actualizado. Todo está virtual. El proceso de embriogénesis, por eso es tan fascinante, porque ahí sí podemos observar pues, cómo algo completamente no diferenciado se va diferenciando poco a poco y al final resulta un individuo, una criatura que nace y ahí, a partir de ahí empieza su vida, ¿verdad? Y podemos pensar de la misma forma a la ciencia, que también reclamas ese no, otra vez no llamarla como una totalidad reificada, la cultura, el capitalismo, has escrito mucho sobre mercados y antimercados, para no decir capitalismo. La ciencia entonces es también un conjunto de prácticas individuadas, no solo prácticas, herramientas, y hay una discusión ahí bien interesante al final del libro, en donde hablan autores como Ian Hacking o como Nancy Cartwright de el lugar que tiene el físico experimental a diferencia del físico teórico, ¿no? Y que también tiene que ver con el lugar del filósofo
y que creo que es lo que puede servir mucho y todo el asunto de Deleuze con los problemas relevantes, que creo que es muy útil también para pensar nuestros proyectos, sobre proyectos del tipo que sean, pero sobre todo si son proyectos que involucran tecnología o ciencia o cualquier forma de conocimiento, porque lo que sucede muchas veces con los proyectos es que si no encuentras un problema relevante, pues el proyecto no es relevante y tal vez de esa irrelevancia se desprenden muchos problemas. Tal vez a veces pueden haber proyectos irrelevantes muy apoyados, eso no es, pero por lo menos que te satisfagan a ti y que sientas que estás haciendo el proyecto de tu vida. Entonces, eso, como el lugar del filósofo y como esta analogía con el filósofo o con el físico experimental, que lo que hace no es llegar al laboratorio, porque también ahí hay una cosa bien bonita en Deleuze y en tu pensamiento como de lo menor, ¿no? Del hay estos otros libros de Deleuze sobre la literatura menor, la ciencia menor. Entonces, esta es una ciencia menor, considerada menor porque los físicos teóricos son los grandes físicos y los físicos ni siquiera sabemos sus nombres, ¿no? Pero es el que llega al laboratorio y no es que ponga en práctica, así no lo han enseñado. En mi cabeza todavía habita de esa forma, ¿no? El físico experimental llega, toma las leyes, las aplica, ve que sí funcionen y lo que hace es su producto del, ¿no? Pero no es así, es el que está ahí haciendo, preguntándole a la realidad, haciendo que se comporte de otras formas. Y es lo mismo que hace el filósofo y eso es donde creo que está como que la magia del libro y del pensamiento tuyo, ¿no? Sí, lo mismo que debería hacer el filósofo, ¿verdad? Pero, digamos, está muy bien explicado, déjame introducir un par de conceptos que son importantes para esto. Un filósofo británico que vivió en los 40 que se llama Gilbert Ryle introdujo la distinción entre saber qué y saber cómo. Saber qué es verbal, es conceptual, se transmite leyendo y oyendo conferencias, ¿verdad? Cuando dices, yo sé que Colón descubrió América en 1492, o yo sé que la Ciudad de México es la capital del país de México. Siempre está seguido por una oración que dice un hecho. Entonces, el saber qué es un saber de hechos expresados verbalmente. El saber cómo es saber cómo andar en bicicleta, saber cómo nadar, saber cómo escribir, saber cómo leer. Eso no se transmite por palabras. El maestro tiene que dar el ejemplo. Papá tiene que subirse a la bicicleta o tiene que meterse a la alberca y mira cómo sí se flota cuando te mueves. Y luego tiene que aprenderse haciéndolo, no hablando, sino haciéndolo. El niño se monta en la bicicleta, se cae varias veces, pero a las 3 semanas ya anda por todos lados, ¿verdad? Son dos cosas completamente diferentes. Y como Gilbert Ryle decía, los filósofos, o por lo menos occidentales, han siempre despreciado el saber cómo. El saber de los herreros, el saber de los carpinteros, el saber de los que hacen vidrios, obviamente el saber de los físicos experimentales, ¿verdad? Que saben cómo manipular y son muy diestros manipulando cosas y creando fenómenos. Se nos olvida eso y pensamos que todos son palabras y todos son conceptos, ¿no? El siglo XX llegó al grado tan ridículo de pensar que en realidad todo es palabras. Todo lo que estoy viendo ahorita es un texto. Es un texto. Y ustedes son un texto actuado. Entonces, lo que yo tengo que hacer es interpretar las metáforas del texto y por lo tanto lo único que necesito es los instrumentos del crítico literario. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo llegamos a ese punto tan ridículo al final del siglo? Bueno, aviéntate todo un siglo lingüistizando todo y dejando el conocimiento como y las habilidades fuera, y en eso terminas, ¿verdad? Una de las cosas que yo, por ejemplo, pienso cuando hablamos de conocimientos ancestrales, incluyendo la persona a la que le dediqué el libro, Julieta Pereda Pineda, es una chamana de Oaxaca, de la Sierra de Oaxaca, de donde crecen los mejores hongos. Le dediqué el libro porque era mi chamana, pero cuando yo iba, yo ya tenía esa diferencia del saber qué y el saber cómo. Y yo ya sabía que el saber qué envejece mal.
O sea, ya cuando es unas palabras ancestrales. Bueno, lo más seguro es de que sean obsoletas por lo mismo. En cambio, el saber cómo se mejora. Digamos, déjenme poner el ejemplo. Cuando van a clase de yoga y aprenden a hacer posiciones de yoga y aprenden la respiración y los ritmos, eso es saber cómo. Cuando el maestro les empieza a hablar de unas cosas que ya místicas, que quién sabe qué, el chi o eso es saber qué. Eso ya es el saber verbal que heredamos de esas culturas en el que no creo para nada. El saber cómo de todas esas culturas es importantísimo, desde el yoga hasta la acupuntura, todo lo que sean intervenciones que han sido probadas a través de siglos. Las palabras, las palabras van y vienen. El saber cómo las intervenciones causales en la realidad, ya sea en el cuerpo humano o en el medio ambiente para componer la polución, esas intervenciones causales son las que cuentan. Lo que tú ya te dices a ti mismo después ya es tu business. ¿Cómo te lo justificaste? Eso era tu sueño. Desde niño quisiste hacerlo. Fabuloso. Pero haz algo, algo que tenga un efecto causal. Oye, pero sin embargo, en Mil años de historia no lineal hay todo un capítulo dedicado al lenguaje, que es importantísimo también, porque el lenguaje también tiene una evolución histórica, también proviene de procesos contingentes, y es materia. Y hay la capacidad en tu pensamiento de ver al lenguaje también desde un punto de vista materialista así, ¿no? Absolutamente. Ahorita las palabras que están saliendo de mi boca son obviamente ondas de aire que le están llegando a ustedes, pero esas ondas de aire fueron esculpidas por mi lengua, mi paladar, mis dientes y mis labios. Nadie nunca piensa en eso. La lengua y el paladar. Quítate la lengua o quítate el paladar y a ver, trata de decir algo. Y estamos emitiendo pulsos. Obviamente los lenguajes orales son mucho anteriores a los lenguajes escritos, ¿verdad? Y por lo tanto no eran un texto, ¿verdad? En ese libro no solamente enfatizo la materialidad, perdón, en ese capítulo de ese libro, la materialidad del lenguaje, obviamente ya cuando son inscripciones escritas, sobre todo si son las inscripciones en piedra en Mesopotamia o jeroglíficos en una pared, también son físicos. Pero lo que quería yo hacer en ese capítulo era no solamente enfatizar la materialidad del lenguaje, obviamente el saber cómo en el aprender a leer y aprender a escribir, aprender a escribir es repetir la letra A, miles de veces, luego la letra B. Nadie nos está diciendo cosas, aprendes haciéndolo. Pero yo quería añadir el aspecto político, y el aspecto político tiene que ver con por qué el castellano actual de la Academia Española es el castellano actual. Al principio del milenio, el aragonés, el leonés, el que eventualmente se convirtió en portugués, obviamente el catalán de Barcelona, eran más importantes que el castellano. El castellano, ya cuando uno empieza a ver la historia, el castellano ganó a la mala, o sea, imponiéndose a los otros dialectos que se fueron yendo hacia el olvido. Lo siguen hablando, obviamente, en ciertas ciudades. Los catalanes son orgullosísimos de su dialecto. Lo prohibió Franco por mucho tiempo y ya en cuanto se murió lo volvieron a resucitar porque no lo dejaron que se muriera. Pero muchos lenguajes se mueren. Y se mueren porque un lenguaje emerge como dominante. Lo que yo quería hacer entonces en ese capítulo es decir la historia de cómo los lenguajes dominantes siempre fueron los lenguajes dominantes de una ciudad dominante, el francés de París, el inglés de Londres, el español eventualmente de Madrid, y cómo se impusieron como lenguajes estándar por el poder. O sea, no se impusieron porque fueran la mejor versión del español o la mejor versión del inglés o la mejor versión del francés, el francés de París, ¿verdad? Pusieron por el poder de las capitales y eventualmente el sistema de educación primaria forzosa, el que existe ahora y al que fuimos nosotros todos. Era obligatorio ir a la primaria y era obligatorio enseñarte las clases de primaria en el lenguaje estándar. No había otra. Entonces,
crecimos creyendo que ese español es el español, la esencia del español que siempre ha existido, cuando en realidad tuvo nacimiento, tiene una vida y algún día a lo mejor se muere. Y bueno, igual para ya venirnos también a este libro y a un concepto que es muy interesante, que es el operador, que está en Mil años de historia no lineal y está aquí. El lenguaje como, o no es lenguaje, pero es el operador, sin definirlo. Y la cuasicausa. Podríamos cerrar ya con eso y abrir a preguntas del público. Obviamente son los dos conceptos más difíciles porque mencioné yo la palabra Dios impersonal antes para explicar en qué sentido es un libro cósmico, ¿verdad? Y esos dos términos son la manera en que Deleuze trata de darle forma a ese Dios impersonal sin meterle nada humano, sin antropomorfizarlo, sin decir, nos hizo a su imagen y semejanza, sin que sea, sin darle nada de lo actual. Entonces, esos dos términos no te los voy a poder explicar así de manera satisfactoria ahorita, pero son su manera muy especulativa, obviamente, de tratar de empezar a pensar a ese plano de inmanencia del que todos salimos, del que todos somos dobleces y pliegues, como los dobleces y pliegues que transforman al huevo fertilizado en brazos y corazones y eventualmente un ser humano. Como decía, ese libro es cósmico y no tiene absolutamente nada que ver con lo cósmico. Fue el siguiente que salió. Deliberadamente lo hice político para que no pensaran que yo era un hippie que está viajando todo el tiempo. El principal punto de este libro es, hace rato mencioné el individuo y la sociedad. Muchos, y sobre todo cuando estamos jóvenes, pensamos así. Somos las personas y luego todo lo demás es el sistema o el establishment o la sociedad mexicana. Y así como que entonces ya te pones tú a pensar, bueno, entonces ¿cómo voy a ser rebelde contra la sociedad? ¿Cómo voy a poder ser subversivo contra la sociedad? Yo pensaba así, cuando era artista de graffiti en Nueva York, eso es lo que yo pensaba que estaba haciendo, siendo subversivo contra la sociedad. Yo tenía 22, 23 años, tengo derecho de ser baboso. Lo que quise hacer en este libro es decir, no hay sociedad mexicana. Esto es lo que existe. Las personas, ustedes y nosotros. Las colonias en las que vivimos y las comunidades de las que somos parte, nuestros vecinos en donde vivimos, y las organizaciones a las que tenemos que ir al hospital de junto, a la escuela, al supermercado, todos son organizaciones. Muchas de esas comunidades y organizaciones en varios barrios y crean una ciudad, varias ciudades conectadas, por una ciudad grande conectadas con ciudades medianas y luego con pueblitos por medio de caminos, forman una zona urbana. Esas zonas urbanas coexisten con zonas rurales y esas dos zonas juntas crean una provincia o un estado, el estado de Oaxaca, el estado de Nuevo León, el estado de Aguascalientes. Y esas provincias puestas juntas forman un país, el país de México, que es un individuo concreto con fronteras y costas. No la sociedad mexicana, que yo no tengo la menor idea lo que quiera significar eso. Es la misma, o el imaginario mexicano. Ya han de haber oído hablar de eso, porque es así como... Me van a decir que es la misma estructura de la imaginación entre los habitantes de Oaxaca que la misma estructura de la imaginación de los habitantes de Nuevo León y de los habitantes de Veracruz y de los habitantes de Aguascalientes o de Yucatán. ¡No! No, hay unas ciertas cosas compartidas, y sí, a lo mejor Pancho Villa y la Virgen de Guadalupe y sí aparecen como íconos en el mundo, pero en realidad cada estado tiene su cultura. Y ya cuando vas a los estados y vas a las diferentes ciudades, cada ciudad tiene un estilo diferente y en los barrios de las ciudades hay cosas diferentes.
Entonces, pensar en la sociedad mexicana es el peor error del mundo, sobre todo si estás queriendo intervenir políticamente, ¿verdad? Si eres activista y quieres hacer algo para ayudar al país y estás pensando que vas a tratar de cambiar la sociedad mexicana, ya te chingaste porque no existe eso. Si estás pensando como en la teoría de los ensamblajes, que todos son, una comunidad es un ensamblaje de personas, una organización también es un ensamblaje de personas, los doctores, las enfermeras, los pacientes en un hospital. Una ciudad es un ensamblaje de organizaciones, comunidades en diferentes distritos o zonas, la zona del gobierno, la zona de los edificios grandes, las zonas más residenciales, y así. En cada uno de los pasos es un ensamblaje de cosas, de ensamblajes que se hicieron menores, ¿verdad? Entonces, el país de México tiene que ser visto como hecho de provincias o hecho de estados, que a su vez están hechos de zonas urbanas y zonas rurales, que a su vez están hechos de ciudades, que a su vez están hechos de barrios. Una vez que empiezas a pensar así, tus intervenciones causales están mucho más dirigidas. Voy a hacer este cambio para ayudar a esta comunidad, no a la sociedad mexicana. Voy a hacer este cambio para hacer que esta organización que ahorita está corrupta y no trabaja funcione por primera vez y empiece a dar préstamos a los pequeños negociantes o lo que sea que es, ¿verdad? Esa organización, esa comunidad, esta ciudad, no la sociedad mexicana. Ya te amolaste si empiezas así, ¿verdad? Ahora, otras palabras como el sistema capitalista son iguales. Existe un sistema y todos somos un producto del sistema. Entonces, si eres pequeño burgués, piensas como pequeño burgués y todo lo que vas a decir es de pequeño burgués. Si eres burgués rico, peor tantito, y los dos se tienen que sentir culpables de no ser de clase trabajadora porque son la vanguardia de la revolución que va a cambiar a toda la sociedad. Esa fantasía del siglo XX, que además resultó en cosas horribles en muchos de los países donde se trató de implementar, ya deberíamos dejarla atrás y empezar a pensar en términos de cosas concretas e intervenciones concretas en una realidad que es como muñecas rusas, cosas adentro de cosas, adentro de cosas, adentro de cosas, y tienes que decidir en a qué escala vas a intervenir. Bueno, el término técnico al que estás buscando, que es el que utiliza Deleuze, es una diferencia filosófica entre relaciones de interioridad, relaciones intrínsecas, y relaciones de exterioridad, relaciones extrínsecas. Las relaciones de interioridad relacionan, por ejemplo, dos eventos o dos entidades, pero determinan la identidad misma de lo que relaciona. Por ejemplo, hay un chileno que se llama Francisco Varela, a lo mejor has oído hablar de él. Él piensa que los animales y su medio ambiente son una sola cosa. Digo, porque ve las telarañas y se da cuenta que sí hay una especie de traslape entre lo que es la arañita y la telaraña y lo que es, y obviamente los animales están adaptados a su medio ambiente, pero ellos ya pasan de eso a decir, son una sola cosa. No hay animales por separado ni medios ambientes. Lo único que existe es la unidad animal-medio ambiente. Eso es cuando utilizas relaciones de interioridad. Las introdujo Hegel, sobre todo en su libro sobre ciencia, un libro que se llama La ciencia de la lógica. Compara la física con la química, diciendo en la física nada más te dan montones, en cambio en la química hay transformaciones, y mete la cosa de relaciones de interioridad, que después Schelling, Goethe y todos los demás filósofos alemanes se la creyeron, Husserl, Heidegger. Continuamos con los postmodernos. Todos piensan que en totalidades. Las totalidades hegelianas se forman por estas relaciones que crean la identidad misma de las cosas. En un ensamblaje, tú puedes ser parte de una comunidad y ser parte de tu comunidad, participas en todos los eventos. Si la comunidad te demanda solidaridad para una huelga, tú vas a la huelga, eres parte de tu comunidad. Eso no hace que tú desaparezcas y te fusiones con tu comunidad. Tú sigues teniendo tu vida en tu casa. La mayoría de tus vecinos ni siquiera ven lo que estás haciendo.
Estás embonando con ellos en esos momentos y siendo solidario, etcétera, pero eso no te va a quitar a tu identidad. Esas relaciones se llaman de exterioridad porque respetan la identidad de las cosas interactuantes. Por lo tanto, puedes sacar una cosa de un ensamblaje y meterla en otro ensamblaje. No pierdes su identidad. Esa es la respuesta técnica, ¿verdad? Como las relaciones de interioridad dominan la filosofía continental, muchos filósofos son, para mí, inútiles, porque yo no creo en la relación de interioridad. Yo creo que sí formamos, o sea, y la segunda parte de la respuesta es esta. Para poder decir que una comunidad tiene propiedades y capacidades, tiene su propia identidad como individuo, que no es reducible a las personas, necesitamos el concepto de propiedad emergente. La voy a explicar con un ejemplo de la ciencia, pero se aplica a regreso a las comunidades en un segundo. Piensen en el agua. El agua está hecha de oxígeno e hidrógeno. Pero tú agarras oxígeno, o sea, pero el agua tiene la capacidad de ser un solvente universal. Todo lo que pones ahí, con excepción de grasas, se disuelve. El agua disuelve todo, disuelve los metales, disuelve la madera, disuelve todo. Está hecha de oxígeno e hidrógeno. Pensarías que el oxígeno y el hidrógeno también disolverían todo, pero no disuelve nada. Solamente cuando los pones juntos y queda como una especie de imán con el lado positivo apuntando para un lado y el lado negativo para el otro, ese imán ya tiene una arquitectura, que es la molécula del agua, esa se puede meter entre las cosas, separarlas y disolverlas. O sea que el agua tiene propiedades y capacidades, la capacidad de disolver cosas, que no tienen sus componentes, que no tienen ni el oxígeno ni el hidrógeno. Regresemos a las personas, las comunidades. Imagínense una comunidad bien unida, típicamente la que te encuentras en un pueblo chiquito en la que todo el mundo se conoce a todos. Estas comunidades tienen propiedades emergentes como el agua. Por ejemplo, pueden guardar o memorizar las reputaciones de todos los miembros. Si tú un día dices una mentira o no cumples una promesa o no devuelves un favor o haces cualquier cosa que viole las normas de la comunidad, todo mundo se entera porque todo mundo se conoce a todo mundo y se acuerdan. La segunda vez que dices la mentira o la segunda vez que no pagas el favor, la segunda vez que no devuelves, que no eres recíproco, la gente empieza a no lidiar contigo, o sea, te empieza, o sea, una comunidad tiene dos armas para prevenir que las personas se pasen de listas: el ridículo y el ostracismo. Mientes todo el tiempo, no regresas los favores, no cumples tus promesas, la gente se empieza a reír de ti ay, hazme un favor, te lo juro que te lo pago. Todo el mundo sabe. O te echan, o te ostracizan. O sea, nadie ya les habla, ya ni siquiera te pelan. La capacidad de ridiculizar y de hacer el ostracismo, tiene que haber un verbo para eso, no le pertenecen a las personas individuales, le pertenecen a la comunidad como un todo. Si tú estás en el supermercado y tú sabes que tú has mentido y has roto promesas y oyes que se ríen de ti, o oyes que se ríen detrás de ti, volteas y son tres extraños, tú no te sientes humillado. Pero si volteas y son tres vecinos, sí te sientes humillado, porque en ese momento ya sabes de que todo el mundo piensa que eres un chiste, que todo el mundo piensa que tu palabra no vale nada. Pero pueden ser esos tres vecinos o cualquier otros tres vecinos. O sea, no tiene por qué ser esta persona o esto, tienen que ser nada más miembros de la comunidad. O sea, que la comunidad puede imponer normas locales y esa es una propiedad emergente, como la propiedad emergente del agua. Así como eso, comunidades, organizaciones, ciudades, zonas urbanas, zonas rurales, estados, países, todos tienen propiedades emergentes. Entonces, la definición de ensamblaje, la más chiquita, sería un todo que es irreducible, porque no lo puedes, tiene propiedades que no tienen las partes, pero es analizable.
no están fundidas en una totalidad hegeliana, las puedes todavía separar, mantienen como las personas mantienen su identidad cuando trabajan para un hospital o cuando viven en una comunidad. Tú no desapareces. Marx quería hacerlo así, ¿verdad? Somos producto de la ideología burguesa. Lo que estás pensando es parte de... La ideología burguesa te está haciendo decir las cosas que dices. El individuo es una ficción, la persona de la ideología burguesa. Es peligrosísimo. Automáticamente ya te das a ti el derecho de violar todos los derechos humanos que quieras, ¿verdad? Si las personas no existen. Pero bueno, técnicamente eso es. Tienen que ser todos que sean irreducibles, con propiedades emergentes, y analizables con relaciones de exterioridad. Son los dos conceptos claves: exterioridad y emergencia. El concepto de autoorganización es muy importante para mí porque volvemos a lo mismo. Si todos son individuos y tienes que explicar la síntesis de esos individuos, o sea, cómo nacieron y luego lo que los mantiene durante su vida y luego cómo se mueren, tiene que haber algo para empezar, para echar a andar todo esto, ¿verdad? O sea, el universo tiene que ser capaz de autoorganizarse y en el planeta tiene que haber capacidad de muchas cosas que se organizan sin que haya un Dios, por decirlo así, que esté ordenando, o leyes de la naturaleza que les estén mandando cómo hacer las cosas, ¿verdad? En el caso de la sociedad, y la autoorganización entra más que nada a nivel de la economía, porque, digamos, y es una cosa que no estamos acostumbrados a pensar, porque por una razón o por cualquier, yo era marxista de hueso colorado cuando me fui de México a Nueva York. Yo llegué allá así, con una camiseta de Che Guevara, ¿verdad? Al estómago del monstruo del capitalismo global, ¿verdad? A destruirlo desde adentro. Entonces, por el hecho de haber sido marxistas, no sé si se acuerdan de que Marx en un momento dado dijo, con excepción de Adam Smith y de Ricardo, todos los demás economos son burgueses y por lo tanto todo lo que escriben es una apología del capitalismo. Y entonces, por lo tanto, ni los lean. Lo cual quiere decir que varias generaciones de gente pensadora, porque los marxistas siempre fueron inteligentes, no leían economía porque no tenían caso leer economía. Y por lo tanto eran deliberadamente ignorantes de, por ejemplo, cómo funcionan los precios. ¿Qué son los precios? ¿Cómo funcionan? Yo me fasciné con un libro de un historiador francés que se llama Fernand Braudel, que es quizás el historiador más famoso de la economía que existe, ¿verdad? Que no cree en el sistema capitalismo, no era marxista y además tenía un ejército de investigadores para poder ir a buscar a los libros de los bancos de Florencia del siglo XV, los libros de los mercaderes de Venecia del siglo XIV, ir a ver los datos, ¿verdad? No nada más imaginarse que el feudalismo primero vino y luego vino el capitalismo y luego va a venir el socialismo porque es la dialéctica de la historia. Ir a ver exactamente qué pasó, acumular los datos. Cuando yo leí es un libro de 3 volúmenes, dije, yo ya no voy a creer, yo ya no soy marxista. Hay que repensar cómo vamos a... Obviamente, el hecho de decir que el sistema capitalismo no existe no quiere decir que no haya explotación económica. Eso es un hecho. Los trabajadores durante la revolución industrial fueron explotados. Les pagaban menos del valor que producían. Esa es la explicación. Y se tuvieron que organizar en sindicatos, etcétera, para poder negociar colectivamente. Nadie va a negar los hechos, ¿verdad? Es la explicación de los hechos. Para Marx, la explicación era de que la única fuente de valor económico era la fuerza de trabajo obrera. O sea, los ingenieros que diseñan máquinas, las gentes que organizan el proceso de producción, incluso el dinero que se invierte en empezar un negocio, esos no producían nada de valor porque todos eran fuerza de trabajo muerta, como él le llamaba. Todo eso, resultó que era un mito todo eso, ¿verdad? Resultó que nada de eso era cierto, pero eso nos fuerza a tener que regresar a estudiar economía básica.
tratar de, así como yo le hago a la física de quitar la retórica, tratarle de quitar la retórica a la economía del mercado libre, por ejemplo, o del libre mercado, perdón. Entonces, Brodel introdujo las palabras el mercado y el antimercado. Los mercados para él eran como los mercaditos que existían en Venecia, en Florencia, en Milán, en el siglo XI o XII, ¿verdad? Son los mercados que todavía nosotros vamos a veces, donde están la gente, los marchantes gritando, aquí hay papayas, y está el que vende pescado gritando sobre los pescados, y uno puede ver los precios caminando por el mercado, o sea que nadie puede subir los precios unilateralmente, ¿verdad? Los precios más o menos reflejan las condiciones de la demanda y la oferta. En el momento en que se crean grandes negocios de una escala que ya existían en Milán en el siglo XV, no se necesita esperar hasta Inglaterra en el siglo XIX, esos negocios grandes ya no están llevados por la demanda y la oferta. Ponen sus propios precios. Ponen sus propios precios. Por ejemplo, como poner un ejemplo actual, Microsoft tenía que entrar a la pelea sobre los juegos de video. Era Nintendo y era Sony. ¿Qué es lo que hace Microsoft? Tienen tanto dinero de vender su software, Word y todos esos, venderlo a menos de costo. Empezaron a vender su estación de juegos a menos de costo. O sea, eso ya no es el mercado. Eso ya no tiene nada que ver con precios. Eso ya es estar manipulando la oferta y la demanda, ¿verdad? A eso, Brodel le puso el nombre antimercados. No pegó. Yo traté de utilizarla en mi libro de los 1000 años. No pegó. Nadie en el mundo está utilizando la palabra antimercado. Pero lo que ya está empezando a pegar es la idea de que los pequeños negocios y las grandes corporaciones no tienen nada que ver uno con el otro. Los pequeños negocios, alguien que levanta un negocio, contrata unas pocas gentes y va creciendo y llega hasta un mediano tamaño en el que el tamaño no lo deja ni manipular políticos, ni manipular jueces, ni manipular nada, ¿verdad? Esos pequeños negocios son los que más emplean en todos los países a la gente, son en realidad lo que más importa en la economía. Las corporaciones, por otro lado, desde que se empezaron a dar, creo que las primeras corporaciones fueron las corporaciones de las Indias, como las casas de las Indias, no me acuerdo cómo se llama, pero España tenía una, Inglaterra tenía otra, eran como la punta lanza del colonialismo, ¿verdad? Eran corporaciones, ya vendían acciones y además eran estados dentro del estado, tenían su propia policía, su propio sistema de educación, como las corporaciones de ahora. Esas nunca pertenecieron al mercado. Entonces, para poder pensar cómo cambiar la economía o la socioeconomía, si seguimos pensando en el sistema capitalista que tenemos que derrumbar de un solo trancazo violento, porque es una sola revolución y ya con eso. Al día siguiente, quién sabe qué va a pasar, porque nadie nunca piensa qué va a pasar al día siguiente, ¿verdad? Como en la primavera árabe. Todos, Mubarak está abajo, ya lo quitamos. Y al día siguiente, ¿quién tenía el plan? ¿Quién? ¿Y cómo? ¿Qué lo hacemos? Nadie tenía un plan para el día siguiente. Todos piensan que la revolución ya llega y todo el mundo lo cambia y no vas a tener que implementar nuevas instituciones, nuevas organizaciones. Nadie tiene un plan para el día siguiente. Hay que dejar de pensar ya así. Pensar local. Intervenciones locales. Lo único que podemos hacer.